¿Estás listo para descubrir la verdad más peligrosa que la Iglesia ha ocultado durante casi 2000 años? Si estás viendo esto desde tu celular, dale like ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer la realidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué María Magdalena, la mujer más cercana a Jesús, fue transformada en una prostituta arrepentida? ¿Por qué la primera testigo de la resurrección, la discípula más fiel, terminó siendo silenciada por la historia oficial? La respuesta te va a impactar tanto que nunca más verás el cristianismo de la misma manera. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo y a qué hora? Escríbelo en los comentarios. Me encanta saber que tenemos una comunidad global buscando la verdad. Y por favor, comparte este video con al menos un amigo que necesite conocer esta realidad oculta. La verdad no debe quedarse en silencio. Durante casi 15 siglos, la humanidad ha vivido bajo una mentira cuidadosamente construida. Una narrativa que no solo distorsionó la imagen de una mujer extraordinaria, sino que estableció las bases para la subordinación sistemática de la mitad de la humanidad dentro de la tradición cristiana. Baruch Spinoza, el filósofo más peligroso del siglo XVII, nos entregó las herramientas para desenmascarar esta conspiración milenaria que silenció a la mujer más poderosa del cristianismo primitivo. Pero ¿quién fue realmente María Magdalena? ¿Por qué su figura representaba una amenaza tan grande para el poder eclesiástico que fue necesario crear una de las mentiras más elaboradas de la historia? La respuesta nos lleva a los orígenes mismos del cristianismo, donde una mujer de extraordinaria riqueza, influencia y sabiduría espiritual desafió todos los paradigmas de su época. La verdadera María Magdalena. Más que una discípula. Cuando examinamos los evangelios canónicos con la metodología crítica que nos enseñó Spinoza, descubrimos una realidad que contradice completamente la narrativa oficial. María Magdalena no era una mujer caída que necesitaba redención. Era una mujer de recursos extraordinarios, una financiadora del ministerio de Jesús y, según múltiples evidencias textuales, su compañera más cercana y confidente espiritual. Lucas 8:1-3 nos proporciona información crucial que la tradición posterior se empeñó en minimizar. El texto nos dice que Jesús iba por ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Estas mujeres no eran seguidoras pasivas, eran las financiadoras del movimiento, y María Magdalena encabezaba esta lista. En una sociedad donde las mujeres tenían acceso limitado a recursos económicos, el hecho de que María pudiera financiar un ministerio itinerante indica que poseía riqueza considerable y, más importante aún, la autonomía para disponer de ella. Pero aquí viene lo más impactante. ¿Por qué los 7 demonios de los que fue liberada se interpretaron automáticamente como demonios de lujuria? El texto bíblico no especifica la naturaleza de estos demonios. En el contexto cultural de la época, los demonios podían representar cualquier tipo de aflicción, enfermedad, depresión, opresión espiritual. Sin embargo, la tradición posterior eligió sexualizar su liberación, transformándola de una mujer poderosa sanada por Jesús en una prostituta redimida. ¿No te parece sospechoso que precisamente la mujer más influyente del círculo de Jesús fuera la única cuya liberación se interpretó en términos sexuales? Spinoza nos enseñó a buscar las causas materiales detrás de las construcciones ideológicas, y aquí la causa es evidente: neutralizar su autoridad espiritual, reduciéndola a un estereotipo sexual. El testimonio privilegiado, primera testigo de la resurrección, pero la evidencia más devastadora para la narrativa oficial viene del papel de María Magdalena en la resurrección.
Todos los evangelios canónicos coinciden en un punto crucial. María Magdalena fue la primera persona en descubrir la tumba vacía y, según Juan, la primera en ver a Jesús resucitado. ¿Te has preguntado por qué esto es tan extraordinario? En la Palestina del siglo I, el testimonio de las mujeres no tenía valor legal. Su palabra era considerada inferior a la de los hombres. Sin embargo, convertir a una mujer en la primera testigo del evento más importante de la fe cristiana representa una elección deliberada y revolucionaria. El Evangelio de Juan nos proporciona el relato más detallado de este encuentro, y cada palabra revela la intimidad extraordinaria entre Jesús y María Magdalena. Cuando Jesús la llama por su nombre, María, ella responde inmediatamente, Rabuní, que significa mi maestro en Hebreo 2. La inmediatez del reconocimiento mutuo, la confianza implícita en el uso de nombres personales, todo apunta hacia una relación que va mucho más allá de la de una seguidora casual. Y luego viene la comisión más extraordinaria. Jesús envía a María Magdalena a anunciar su resurrección a los demás discípulos. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena se convierte así en la apóstola de los apóstoles, la primera proclamadora del mensaje cristiano central. ¿Puedes imaginar lo que esto significaba en el contexto cultural de la época? Que esta responsabilidad fuera confiada a una mujer sugiere un nivel de confianza y autoridad que la tradición posterior se empeñó en ocultar. ¿Pero por qué? ¿Qué amenaza representaba una mujer con autoridad espiritual para la estructura de poder que se estaba construyendo? La conspiración de Gregorio Magno, la mentira que cambió la historia. La respuesta a esta pregunta nos lleva al año 591 d.C., en cuando el Papa Gregorio Magno, conocido como Gregorio el Grande, pronunció una homilía que tendría consecuencias devastadoras para la comprensión histórica de María Magdalena. En esta homilía, Gregorio tomó una decisión interpretativa que no tenía base bíblica sólida, pero que serviría perfectamente a los intereses de una iglesia cada vez más patriarcal y jerárquica. ¿Qué hizo exactamente Gregorio que fue tan revolucionario y perverso al mismo tiempo? Decidió fusionar a tres figuras bíblicas completamente diferentes en una sola persona: María Magdalena, María de Betania, la hermana de Lázaro, y la mujer pecadora anónima que ungió los pies de Jesús en la casa del fariseo Simón. Esta fusión no tenía justificación textual clara. Los evangelios presentan a estas mujeres en contextos diferentes, con características distintas y sin ninguna indicación de que fueran la misma persona. La mujer pecadora de Lucas 7 no tiene nombre en el texto bíblico. Es descrita simplemente como una mujer de la ciudad que era pecadora. Su acto de ungir los pies de Jesús con perfume caro y lavarlos con sus lágrimas es presentado como un gesto de arrepentimiento y devoción. Pero en ningún momento el texto identifica a esta mujer con María Magdalena, quien es mencionada por primera vez en el capítulo siguiente, 3. María de Betania, por su parte, aparece en los evangelios como parte de una familia respetada que incluía a sus hermanos Lázaro y Marta. Su unción de Jesús con perfume costoso es presentada no como un acto de arrepentimiento por pecados pasados, sino como un gesto profético que anticipa la muerte y sepultura de Jesús. El contexto es completamente diferente y no hay indicación alguna de que esta María fuera la misma persona que María Magdalena. Entonces, ¿por qué Gregorio decidió fusionar estas figuras? La respuesta revela una de las manipulaciones más calculadas de la historia eclesiástica. Al fusionar a María Magdalena con la mujer pecadora, Gregorio logró varios objetivos simultáneamente. Primero, transformó la relación especial de María con Jesús de una de igualdad intelectual y espiritual a una de dependencia y gratitud. Como pecadora redimida, María no podía reclamar autoridad propia. Su valor derivaba enteramente de la misericordia que había recibido. Segundo,
sexualizó su figura de una manera que la descalificaba automáticamente para el liderazgo espiritual en una iglesia cada vez más obsesionada con la pureza sexual. Una mujer que había sido prostituta no podía ser modelo de autoridad espiritual. Tercero, proporcionó un contraste perfecto con la Virgen María, estableciendo una dicotomía entre la mujer pura e intocable y la mujer sexual y pecaminosa. Esta dicotomía no era accidental, reflejaba y reforzaba una visión de la feminidad que servía perfectamente a los intereses de una estructura eclesiástica masculina. ¿Pero había algo más profundo en juego? Absolutamente. Si María Magdalena siguiera siendo vista como una líder legítima, como una figura de autoridad espiritual, las mujeres cristianas tendrían un precedente bíblico para reclamar roles de liderazgo en la iglesia. Y eso era inaceptable para los hombres que estaban construyendo lo que se convertiría en una de las instituciones más patriarcales de la historia occidental. Los evangelios prohibidos, la voz silenciada de Magdalena. Pero la historia no termina con la manipulación de Gregorio. Existe evidencia textual que la iglesia oficial nunca quiso que conocieras. Los evangelios apócrifos que presentan a María Magdalena no como una pecadora arrepentida, sino como la discípula más cercana a Jesús, su confidente espiritual y, en algunos casos, su compañera íntima 56. El Evangelio de María Magdalena, escrito probablemente en el siglo II, nos presenta una imagen completamente diferente de esta mujer extraordinaria 56. Aunque solo se conservan fragmentos del texto original, lo que sobrevive es revolucionario. En este evangelio, María Magdalena aparece como la receptora de enseñanzas especiales de Jesús, conocimientos que no fueron compartidos con los otros discípulos. ¿Te imaginas lo que esto significa? Según este texto, Jesús tenía una relación especial con María Magdalena, confiándole enseñanzas que consideraba demasiado avanzadas o peligrosas para el resto de sus seguidores. Esto no es la imagen de una prostituta arrepentida, sino de una discípula de confianza, una líder espiritual por derecho propio. Pero aquí viene lo más impactante. El Evangelio de María también revela tensiones dentro del círculo apostólico. Pedro, quien se convertiría en la figura fundacional de la iglesia institucional, aparece cuestionando la autoridad de María Magdalena. ¿Acaso habló el Salvador con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? Tenemos que volvernos todos y escucharla. ¿La prefirió a nosotros? ¿No te parece familiar este patrón? La misma tensión entre autoridad masculina y femenina que vemos en la manipulación posterior de Gregorio ya estaba presente en los primeros siglos del cristianismo. La diferencia es que en estos textos tempranos, María Magdalena tenía defensores. Leví responde a Pedro: Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como lo hacen los adversarios, pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. ¿Puedes ver lo que estaba en juego? No era solo una cuestión de roles de género, sino de autoridad espiritual, de quien tenía el derecho de interpretar y transmitir las enseñanzas de Jesús. Y María Magdalena, según estos textos, tenía una autoridad que rivalizaba con la de Pedro mismo. La metodología de Spinoza, desenmascarando la manipulación. Aquí es donde la filosofía de Baruch Spinoza se vuelve crucial para nuestra comprensión. Spinoza nos enseñó que para entender cualquier fenómeno debemos buscar sus causas materiales, las fuerzas concretas que lo produjeron. No debemos aceptar explicaciones sobrenaturales o místicas cuando existen explicaciones racionales basadas en intereses humanos identificables. ¿Cuáles eran las causas materiales detrás de la transformación de María Magdalena? Spinoza nos diría que busquemos en las pasiones humanas. El miedo, la ambición,
el deseo de poder. La iglesia primitiva estaba construyendo una estructura de autoridad, y esa estructura era fundamentalmente patriarcal. Una mujer con autoridad espiritual independiente representaba una amenaza a esa estructura. Pero Spinoza también nos enseñó algo más profundo, que la verdad tiene una tendencia natural a manifestarse, incluso cuando las fuerzas del poder y el prejuicio se alinean para ocultarla. Los evangelios apócrifos que presentan a María Magdalena como líder espiritual sobrevivieron a siglos de persecución y destrucción. Los manuscritos fueron copiados en secreto, escondidos en bibliotecas monásticas, preservados por comunidades que se negaron a aceptar la narrativa oficial. No es extraordinario que a pesar de todos los intentos de la Iglesia oficial por suprimir estos textos, algunos hayan sobrevivido hasta nuestros días. En 1896, un erudito alemán encontró fragmentos del Evangelio de María en un bazar de El Cairo. En el siglo XX, los descubrimientos de Nag Hammadi en Egipto revelaron toda una biblioteca de textos gnósticos que habían sido enterrados para protegerlos de la destrucción. La verdad, como nos enseñó Spinoza, es más fuerte que la mentira. Puede ser suprimida temporalmente, pero siempre encuentra una manera de emerger. Y cuando emerge, ilumina no solo el pasado, sino también el presente. El impacto histórico, cómo una mentira cambió el mundo. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias reales de esta manipulación? ¿Cómo la transformación de María Magdalena afectó el desarrollo del cristianismo y, por extensión, de la civilización occidental? Las consecuencias fueron devastadoras y duraderas. Al eliminar a María Magdalena como modelo de liderazgo espiritual femenino, la Iglesia estableció un precedente que duraría siglos. Las mujeres quedaron excluidas del sacerdocio, de la autoridad teológica, de la interpretación de las Escrituras. Se estableció una jerarquía rígida donde los hombres tenían acceso directo a lo divino, mientras que las mujeres solo podían acceder a través de la mediación masculina. Pero el impacto fue aún más profundo. La dicotomía entre la Virgen María, pura, asexual, sumisa, y María Magdalena, sexual, pecaminosa, necesitada de redención masculina, estableció un modelo de feminidad que influenció toda la cultura occidental. Las mujeres tenían que elegir entre ser santas o pecadoras, entre negar su sexualidad o ser condenadas por ella. ¿Te das cuenta de cómo esta dicotomía sigue influyendo en nuestra cultura hoy? La idea de que una mujer no puede ser sexualmente activa y espiritualmente autorizada al mismo tiempo, de que la sexualidad femenina es inherentemente problemática, de que las mujeres necesitan redención masculina para acceder a lo sagrado, todas estas ideas tienen sus raíces en la manipulación de la figura de María Magdalena. La resistencia de la verdad. Voces modernas, pero la verdad, como predijo Spinoza, no puede ser suprimida para siempre. En el siglo XX, académicas valientes comenzaron a cuestionar la narrativa oficial y a reconstruir la verdadera historia de María Magdalena. Elizabeth Schussler Fiorenza, una de las teólogas feministas más importantes del siglo XX, dedicó su carrera a demostrar que el cristianismo primitivo era mucho más igualitario de lo que la tradición posterior sugería. Su investigación reveló que las mujeres no solo participaban activamente en las comunidades cristianas tempranas, sino que ocupaban roles de liderazgo que fueron sistemáticamente borrados de la historia oficial. Elaine Pagels llevó esta investigación aún más lejos, especializándose en los textos gnósticos que presentan perspectivas alternativas sobre el cristianismo primitivo. Su trabajo demostró que existían múltiples versiones del cristianismo en los primeros siglos, algunas de las cuales otorgaban a las mujeres roles de liderazgo espiritual que la Iglesia oficial se empeñó en suprimir. Jane Schaberg llevó esta investigación a niveles aún más profundos. Su obra La resurrección de María Magdalena no solo desmontó la narrativa de la prostituta, sino que reconstruyó meticulosamente quién era realmente esta mujer extraordinaria.
Schaberg descubrió que en las comunidades cristianas de los primeros 2 siglos, María Magdalena era conocida como la apóstola, no una de las apóstolas, sino la apóstola por excelencia. ¿Te has preguntado por qué Schaberg dedicó décadas de su vida académica a una sola figura histórica? La respuesta es asombrosa. Schaberg descubrió que María Magdalena no era solo importante para entender el cristianismo primitivo, sino que era absolutamente central. Sus investigaciones revelaron que María Magdalena no solo fue testigo de la resurrección, sino que fue específicamente comisionada por Jesús para liderar la comunidad apostólica. La lección de Spinoza, aplicando la crítica racional. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Spinoza y la historia de María Magdalena a nuestro mundo contemporáneo? Primero, Spinoza nos enseña la importancia de la metodología crítica. No debemos aceptar narrativas oficiales sin cuestionamiento, especialmente cuando esas narrativas sirven a intereses de poder específicos. La transformación de María Magdalena no ocurrió por casualidad, sirvió a intereses específicos de control social y político. Segundo, debemos estar alertas al poder de las pasiones humanas, especialmente el miedo y la ambición, para distorsionar la percepción de la realidad. La supresión de María Magdalena fue el resultado de fuerzas identificables que operaban dentro de la iglesia primitiva y medieval. No fue el resultado de una revelación divina o de una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. Fue el resultado de decisiones humanas tomadas por individuos específicos que tenían motivos muy concretos para reinterpretar la tradición. Tercero, debemos confiar en la razón como la herramienta más confiable para distinguir la verdad de la falsedad. Los hechos históricos sobre María Magdalena están disponibles para cualquiera que esté dispuesto a examinar la evidencia con mente abierta. Los evangelios canónicos, cuando se leen sin los prejuicios de la tradición posterior, presentan una imagen de María Magdalena que contradice completamente la narrativa de la prostituta arrepentida. ¿Pero hay algo más profundo que podemos aprender? Absolutamente. La historia de María Magdalena nos enseña sobre el poder de las narrativas para moldear la realidad social. Las historias que contamos sobre el pasado no son neutrales, influyen en cómo entendemos el presente y cómo imaginamos el futuro. El legado contemporáneo, recuperando voces silenciadas. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo debemos entender el legado de María Magdalena en el siglo XXI? Primero, la historia de María Magdalena nos recuerda la importancia de cuestionar las narrativas oficiales, especialmente cuando esas narrativas han sido utilizadas para justificar la exclusión o subordinación de grupos específicos. Si la Iglesia pudo transformar a una líder espiritual en una prostituta arrepentida, ¿qué otras manipulaciones históricas hemos aceptado sin cuestionamiento? Segundo, la recuperación de la verdadera historia de María Magdalena nos proporciona un modelo alternativo de liderazgo espiritual femenino. En lugar de la dicotomía entre virgen y prostituta, María Magdalena nos ofrece la imagen de una mujer que era sexualmente activa, espiritualmente autorizada, económicamente independiente e intelectualmente igual a cualquier hombre de su época. Tercero, la metodología de Spinoza nos proporciona herramientas para continuar este trabajo de recuperación histórica. Hay muchas otras voces que han sido silenciadas por la historia oficial, muchas otras narrativas que han sido distorsionadas para servir a intereses de poder. La aplicación de la crítica racional puede ayudarnos a recuperar estas voces y a construir una comprensión más completa y honesta del pasado. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como individuos que hemos descubierto esta verdad? Spinoza nos diría que tenemos la obligación de compartir lo que hemos aprendido, de contribuir al proceso colectivo de búsqueda de la verdad. La verdad no es propiedad privada, es un bien común que debe ser compartido y protegido. La verdad liberadora.
más allá de la manipulación. Al final, la historia de María Magdalena y la filosofía de Spinoza nos enseñan algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad y la libertad humana. La verdad no es solo una cuestión académica. Es una fuerza liberadora que puede transformar nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro mundo. Cuando descubrimos que María Magdalena no era una prostituta arrepentida, sino una líder espiritual, no solo corregimos un error histórico, abrimos nuevas posibilidades para entender el papel de las mujeres en la espiritualidad y el liderazgo. Cuando aplicamos la metodología crítica de Spinoza a las narrativas oficiales, no solo satisfacemos nuestra curiosidad intelectual, desarrollamos las herramientas necesarias para resistir la manipulación y el control. ¿Pero qué significa esto para tu vida personal? ¿Cómo puede esta información cambiar tu manera de ver el mundo? La respuesta depende de ti, pero permíteme sugerir algunas posibilidades. Si eres mujer, la verdadera historia de María Magdalena te ofrece un modelo de autoridad espiritual que no requiere que niegues tu sexualidad o que busques validación masculina. Puede ser completa, poderosa y espiritualmente autorizada por derecho propio. Si eres hombre, esta historia te desafía a examinar tus propias actitudes hacia la autoridad femenina y a considerar cómo puedes contribuir a la creación de estructuras más igualitarias en lugar de perpetuar sistemas de dominación. Si eres una persona de fe, esta información te invita a distinguir entre la experiencia espiritual auténtica y las construcciones institucionales que pueden distorsionar o manipular esa experiencia. Puedes mantener tu fe mientras cuestionas las autoridades que pretenden interpretarla por ti. Si eres escéptico de la religión, esta historia te muestra que la crítica racional no necesariamente destruye la espiritualidad. Puede purificarla, liberándola de las manipulaciones que la han distorsionado. La verdad, como nos enseñó Spinoza, tiene una tendencia natural a manifestarse, incluso cuando las fuerzas del poder y el prejuicio se alinean para ocultarla. La historia de María Magdalena y la posible creación de narrativas para sustituirla nos enseña que debemos ser eternos vigilantes de las narrativas que moldean nuestra comprensión del mundo. Porque cuando rasgamos el velo de la manipulación, no solo descubrimos el pasado, liberamos el futuro. Y en esa liberación encontramos no solo la verdad sobre María Magdalena, sino la verdad sobre nosotros mismos y nuestro potencial para crear un mundo más justo, más honesto y más libre. La pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿La vas a compartir como María Magdalena compartió la noticia de la resurrección? ¿O vas a permitir que permanezca oculta como las autoridades eclesiásticas quisieron que permaneciera durante siglos? La elección es tuya. Pero recuerda, la verdad no teme al escrutinio. Al contrario, se fortalece cuando es sometida al análisis crítico. Y cuando despojamos los velos del prejuicio y la manipulación para contemplar los hechos en su desnuda realidad, descubrimos que la verdad es más poderosa que cualquier mentira, por más elaborada que sea. Esta es la lección final de Spinoza y María Magdalena. La verdad siempre encuentra una manera de emerger, y cuando lo hace, ilumina no solo el pasado, sino también el presente y el futuro, abriendo nuevas posibilidades para la comprensión, la justicia y la libertad humana. ¿Sabías que existe un filósofo que fue tan peligroso para las autoridades religiosas que lo excomulgaron, intentaron asesinarlo y prohibieron todos sus libros? Si estás viendo esto desde tu celular, dale like ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad oculta. Hoy te voy a contar la historia más impactante de la filosofía occidental, una historia que conecta directamente con el misterio de María Magdalena que hemos estado explorando. Porque resulta que Baruch Spinoza, el hombre que revolucionó el pensamiento occidental, tenía las herramientas exactas para desenmascarar una de las mentiras más elaboradas de la historia cristiana. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo y a qué hora?
Escríbelo en los comentarios. Me fascina saber que tenemos una comunidad global buscando la verdad. Y por favor, comparte este video con al menos un amigo que necesite conocer esta realidad oculta. La verdad no debe quedarse en silencio. ¿Te imaginas vivir en una época donde pensar libremente podía costarte la vida? Donde cuestionar las narrativas oficiales te convertía automáticamente en un enemigo del Estado y de la religión. Esa era la realidad del siglo XVII, y en medio de esa oscuridad intelectual nació un hombre que cambiaría para siempre nuestra comprensión de Dios, la naturaleza y la libertad humana. Baruch Spinoza no era solo un filósofo, era un revolucionario del pensamiento que se atrevió a hacer las preguntas que nadie más se atrevía a formular. Y cuando aplicamos su metodología crítica al caso de María Magdalena, descubrimos conexiones que te van a dejar sin aliento. La historia de Spinoza comienza en 1632, en Ámsterdam, en el seno de una familia judía portuguesa que había huido de la Inquisición XIII. ¿Puedes imaginar el trauma generacional que cargaba esta familia? Sus padres habían escapado de Portugal para salvar sus vidas, huyendo del Tribunal del Santo Oficio que perseguía a muerte a cualquiera que no compartiera los dogmas de la Iglesia Católica. Esta experiencia familiar de persecución religiosa marcaría profundamente el pensamiento de Spinoza y su comprensión de cómo las instituciones religiosas utilizan el poder para silenciar voces disidentes. Pero aquí viene lo fascinante. Spinoza no solo heredó el trauma de la persecución, sino también una perspectiva única sobre la manipulación religiosa. Había visto de primera mano cómo las autoridades eclesiásticas podían distorsionar la verdad para mantener el control. Esta experiencia lo preparó perfectamente para desarrollar las herramientas intelectuales que necesitaríamos para desenmascarar la conspiración contra María Magdalena. Desde muy joven, Spinoza mostró una mente inquieta que no se conformaba con las respuestas tradicionales. Dominaba el hebreo, el latín, el español y el portugués, lo que le daba acceso directo a los textos sagrados en sus idiomas originales. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Spinoza no dependía de interpretaciones de segunda mano. Podía leer las escrituras directamente y formar sus propias conclusiones. Y esas conclusiones fueron revolucionarias. Spinoza comenzó a cuestionar aspectos fundamentales de la doctrina judaica que habían sido aceptados sin cuestionamiento durante siglos. Argumentaba que no había nada en la Biblia que afirmara definitivamente que Dios no tenía un cuerpo físico, que los ángeles existieran realmente como espíritus sin cuerpo, o que el alma humana fuera inmortal fuera del cuerpo 5. ¿Puedes imaginar el escándalo que causaron estas afirmaciones? En una comunidad donde la ortodoxia religiosa era la base de la identidad social, Spinoza estaba cuestionando los pilares mismos de la fe. Pero él no se detuvo ahí. Su crítica se volvió cada vez más sistemática y devastadora. La ruptura definitiva llegó cuando Spinoza desarrolló su concepto revolucionario de Deus sive natura, Dios o naturaleza 6. Para Spinoza, Dios y la naturaleza eran la misma cosa, la misma sustancia. Esto eliminaba completamente la imagen tradicional de un Dios antropomórfico que gobernaba desde arriba, reemplazándola con una visión de la divinidad como la fuerza inmanente que se manifestaba a través de toda la realidad natural. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta idea? Spinoza estaba diciendo que no necesitábamos intermediarios religiosos para acceder a Dios, porque Dios estaba presente en toda la naturaleza. Esto socavaba completamente la autoridad de los rabinos, sacerdotes y cualquier otra jerarquía religiosa que pretendiera ser el único canal válido hacia lo divino. Pero la comunidad judía de Ámsterdam no estaba preparada para esta revolución intelectual.
En 1656, cuando Spinoza tenía apenas 24 años, fue sometido al proceso más traumático de su vida, la excomunión Teo 35. Y no fue una excomunión ordinaria, fue el cherem, el grado más alto de castigo dentro del judaísmo, equivalente a una muerte social completa. El texto de la excomunión, escrito en portugués, es uno de los documentos más duros de la historia religiosa. Ninguém lhe pode falar oralmente nem por escrito, nem lhe fazer nenhum favor, nem estar com ele debaixo do mesmo teto, nem junto com ele a menos de 4 côvados, nem ler papel algum feito ou escrito por ele. ¿Puedes imaginar el aislamiento brutal que esto representaba? Spinoza fue literalmente borrado de la existencia social. Pero aquí viene lo más impactante. Spinoza no se quebró. Al contrario, declaró que ya había deseado romper con la sinagoga, pero había evitado hacerlo para no provocar un escándalo. Esta respuesta revela algo fundamental sobre su carácter. Spinoza no era un rebelde impulsivo, sino un pensador sistemático que había llegado a sus conclusiones a través de un proceso racional riguroso. La persecución no se detuvo con la excomunión. Los fanáticos de la comunidad llegaron al extremo de intentar asesinarlo. Una noche, alguien trató de apuñalarlo cuando regresaba de la sinagoga. Spinoza logró esquivar el golpe del puñal que solo rasgó su casaca 5. ¿Te imaginas vivir bajo esa amenaza constante? Pero incluso frente a la violencia física, Spinoza no cedió en sus convicciones. La familia de Spinoza también lo abandonó. Cuando murió su padre, sus parientes intentaron excluirlo de la herencia, usando su apostasía como pretexto. Aunque Spinoza ganó la causa legal, renunció prácticamente a toda la herencia, quedándose solo con una cama y su cortina. Este gesto revela algo profundo sobre su carácter. Spinoza valoraba más su integridad intelectual que cualquier beneficio material. Pero ¿qué hizo Spinoza después de ser completamente rechazado por su comunidad de origen? Aquí es donde su historia se vuelve aún más fascinante. En lugar de buscar refugio en otra religión establecida, Spinoza eligió un camino completamente diferente. Se unió a los colegiantes, una hermandad ecuménica laica que reunía a personas de diversas comunidades religiosas para leer e interpretar la Biblia. Los colegiantes representaban algo revolucionario para la época, un grupo religioso que no exigía adherencia a dogmas específicos, ni siquiera la condición de ser cristiano. Su único requisito era el compromiso con la búsqueda honesta de la verdad a través del estudio bíblico. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Spinoza había encontrado una comunidad que valoraba exactamente lo que él más apreciaba: la libertad de pensamiento y la búsqueda racional de la verdad. Esta experiencia con los colegiantes fue crucial para el desarrollo de la filosofía de Spinoza. Le permitió desarrollar una perspectiva única sobre la religión que distinguía entre la experiencia espiritual auténtica y las construcciones institucionales que la distorsionaban. Esta distinción sería fundamental para su crítica posterior de cómo las autoridades religiosas manipulaban las narrativas sagradas para mantener el poder. Pero Spinoza no se conformó con encontrar una comunidad alternativa. Decidió dedicar su vida a desarrollar una filosofía sistemática que pudiera liberar a la humanidad de las supersticiones y manipulaciones que habían dominado el pensamiento religioso durante siglos. Y para hacer esto, eligió vivir de la manera más simple posible, manteniendo su independencia económica a través del oficio de pulir lentes 13. ¿Por qué eligió ser pulidor de lentes? La respuesta es profundamente simbólica. Spinoza pasaba sus días puliendo cristales para que pudieran enfocar la luz con perfecta claridad. De la misma manera, dedicaba su filosofía a pulir las ideas para que pudieran revelar la verdad con perfecta claridad. Era un artesano de la luz, tanto literal como metafóricamente. Durante estos años de aislamiento y trabajo silencioso, Spinoza desarrolló las ideas que revolucionarían la filosofía occidental. Su obra más importante, La Ética, presentaba una visión completamente nueva de la realidad que eliminaba la separación tradicional entre lo sagrado y lo profano, entre Dios y la naturaleza,
entre la mente y el cuerpo, pero fue su Tratado Teológico Político el que causó el mayor escándalo. En esta obra, Spinoza aplicó su metodología crítica directamente a las Escrituras, analizándolas como documentos históricos producidos por seres humanos en contextos específicos. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Spinoza estaba diciendo que la Biblia no era una revelación divina inmutable, sino un conjunto de textos humanos que reflejaban las creencias y limitaciones de sus autores. Esta metodología crítica es exactamente lo que necesitamos para entender la manipulación de la figura de María Magdalena. Spinoza nos enseñó a buscar las causas materiales detrás de las construcciones ideológicas, a identificar los intereses humanos específicos que moldean las narrativas religiosas. Cuando aplicamos el método de Spinoza al caso de María Magdalena, descubrimos patrones idénticos a los que él identificó en su análisis de las Escrituras. La transformación de María Magdalena de líder espiritual a prostituta arrepentida no fue el resultado de una revelación divina o de una comprensión más profunda de la verdad histórica. Fue el resultado de decisiones humanas específicas tomadas por individuos con motivos muy concretos para reinterpretar la tradición. El Tratado Teológico Político fue inmediatamente reconocido como una amenaza mortal para la autoridad religiosa establecida. Los calvinistas ortodoxos lo denunciaron como un instrumento forjado en el infierno por un judío renegado y el demonio. ¿Te das cuenta de la violencia de esta reacción? Las autoridades religiosas sabían exactamente lo peligroso que era el pensamiento de Spinoza para su poder. Pero aquí viene algo fascinante. El libro tuvo un éxito extraordinario. Tuvo 5 ediciones en los primeros 5 años y siguió siendo reeditado a pesar de la persecución oficial. ¿Qué nos dice esto? Que había una sed enorme de las ideas de Spinoza, una necesidad desesperada de herramientas intelectuales que pudieran liberar a las personas de las manipulaciones religiosas. La relación de Spinoza con Johan de Witt, el líder político de los Países Bajos, revela otra dimensión crucial de su pensamiento. De Witt consultaba regularmente a Spinoza sobre cuestiones políticas importantes, reconociendo que su filosofía tenía implicaciones prácticas para la organización social SINC. ¿Por qué un líder político buscaría el consejo de un filósofo excomulgado? Porque Spinoza había desarrollado una comprensión única de cómo las pasiones humanas, especialmente el miedo y la ambición, moldean las instituciones sociales. Esta comprensión es exactamente lo que necesitamos para entender la conspiración contra María Magdalena. Las autoridades eclesiásticas que transformaron su imagen no estaban motivadas por la búsqueda de la verdad, sino por pasiones muy específicas: el miedo a la autoridad femenina y la ambición de consolidar el poder masculino dentro de la Iglesia. Cuando Guilherme III llegó al poder y se alió con la ortodoxia calvinista, el Tratado Teológico Político fue oficialmente prohibido en 1645. Pero para entonces, las ideas de Spinoza ya habían echado raíces profundas en la conciencia europea. La verdad, como él había predicho, tenía una tendencia natural a manifestarse, incluso cuando las fuerzas del poder se alineaban para suprimirla. La metodología de Spinoza para analizar textos religiosos es particularmente relevante para nuestro estudio de María Magdalena. Él argumentaba que los profetas del Antiguo Testamento tenían inspiración divina solo en su doctrina moral, pero que sus creencias sobre el mundo físico eran simplemente las de su época y no tenían importancia filosófica. 5. Esta distinción nos permite separar el núcleo espiritual auténtico de las escrituras de las construcciones culturales que lo rodean. Aplicando esta metodología al Nuevo Testamento, podemos distinguir entre el testimonio auténtico sobre María Magdalena y las interpretaciones posteriores que distorsionaron su imagen. Los evangelios canónicos, cuando se leen sin los prejuicios de la tradición posterior, presentan a María Magdalena como una figura de autoridad espiritual, no como una prostituta arrepentida.
Spinoza también desarrolló una teoría sofisticada sobre cómo las instituciones religiosas utilizan los milagros para mantener el control sobre las masas. Argumentaba que los milagros eran eventos naturales mal interpretados y exagerados para mayor efecto moral. Esta perspectiva es crucial para entender cómo la Iglesia utilizó narrativas sobrenaturales para justificar la subordinación de las mujeres. La transformación de María Magdalena siguió exactamente este patrón. Su liberación de 7 demonios fue reinterpretada como liberación de demonios de lujuria, sin ninguna base textual sólida. Esta reinterpretación sirvió para crear una narrativa sobrenatural que justificaba su subordinación. Como mujer que había sido poseída por demonios sexuales, no podía ser vista como modelo de autoridad espiritual, pero Spinoza nos enseñó algo más profundo, que la verdad tiene una fuerza propia que eventualmente supera todas las manipulaciones. Los evangelios apócrifos que presentan a María Magdalena como líder espiritual sobrevivieron a siglos de persecución, exactamente como las ideas de Spinoza sobrevivieron a la prohibición oficial. La filosofía de Spinoza sobre los afectos humanos también es crucial para entender la conspiración contra María Magdalena. Spinoza argumentaba que las pasiones humanas, especialmente el miedo y la ambición, son las fuerzas que realmente moldean las instituciones sociales. Las autoridades eclesiásticas que transformaron la imagen de María Magdalena estaban motivadas por pasiones muy específicas: el miedo a perder el control y la ambición de consolidar el poder patriarcal. Esta comprensión nos permite ver la manipulación de María Magdalena no como un error histórico accidental, sino como una estrategia deliberada diseñada para servir a intereses específicos. La Iglesia necesitaba eliminar modelos de autoridad espiritual femenina para consolidar su estructura patriarcal, y la transformación de María Magdalena sirvió perfectamente a este propósito. La vida de Spinoza también nos enseña sobre el costo personal de buscar la verdad. Él perdió su familia, su comunidad, su seguridad económica y vivió bajo amenaza constante de violencia. Pero nunca cedió en sus convicciones porque entendía que la verdad era más valiosa que cualquier beneficio personal. Esta es la misma actitud que necesitamos para enfrentar las verdades incómodas sobre María Magdalena. Cuando Spinoza murió en 1677 a los 44 años, había revolucionado completamente la filosofía occidental. Sus ideas sobre la separación entre fe y dogma, sobre la importancia de la crítica racional, sobre la naturaleza de Dios y la libertad humana, continuarían influyendo en pensadores durante siglos. Pero quizás su legado más importante es la metodología que nos dejó para distinguir la verdad de la manipulación. Spinoza nos enseñó que debemos buscar las causas materiales detrás de las construcciones ideológicas, que debemos confiar en la razón por encima de la autoridad y que debemos estar dispuestos a pagar el precio personal de la búsqueda de la verdad. Esta metodología es exactamente lo que necesitamos para entender completamente la conspiración contra María Magdalena. Cuando aplicamos el análisis spinociano a la evidencia histórica, descubrimos que la transformación de María Magdalena no fue accidental, sino el resultado de una estrategia deliberada para eliminar modelos de autoridad espiritual femenina. La historia de Spinoza y la historia de María Magdalena están profundamente conectadas. Ambas son historias sobre cómo las autoridades religiosas utilizan la manipulación narrativa para mantener el control. Y ambas son historias sobre cómo la verdad eventualmente encuentra una manera de emerger, sin importar cuán poderosas sean las fuerzas que se alinean para suprimirla. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nosotros hoy? Tenemos las herramientas intelectuales que Spinoza nos dejó para desenmascarar no solo la conspiración contra María Magdalena, sino cualquier manipulación narrativa que encontremos. La metodología crítica de Spinoza es un regalo para la humanidad.
una manera de liberarnos de las supersticiones y manipulaciones que han dominado el pensamiento humano durante milenios. Pero usar estas herramientas requiere coraje. Requiere estar dispuestos a cuestionar narrativas que hemos aceptado sin cuestionamiento, a enfrentar verdades que pueden ser incómodas, a pagar el precio social de la búsqueda de la verdad. Spinoza nos mostró que este precio vale la pena, porque la verdad es más poderosa que cualquier mentira, por más elaborada que sea. La conexión entre Spinoza y María Magdalena nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del poder y la resistencia. Las autoridades siempre tratarán de controlar las narrativas para mantener su poder, pero la verdad tiene una tendencia natural a manifestarse. Nuestra responsabilidad es desarrollar las herramientas intelectuales necesarias para reconocer la verdad cuando emerge y tener el coraje de defenderla contra todas las fuerzas que se alinean para suprimirla. Esta es la lección final de Spinoza. La verdad nos hará libres, pero solo si estamos dispuestos a buscarla con honestidad, defenderla con coraje y compartirla con generosidad. La historia de María Magdalena y la filosofía de Spinoza nos muestran que esta búsqueda nunca termina, pero que cada generación tiene la oportunidad de contribuir al proceso colectivo de liberación humana a través del conocimiento y la comprensión. ¿Sabías que existe una biblioteca enterrada en el desierto egipcio que contiene los secretos más peligrosos del cristianismo primitivo? Si estás viendo esto desde tu celular, dale like ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta verdad revolucionaria. Hoy te voy a contar la historia más impactante sobre cómo los textos prohibidos sobrevivieron a siglos de persecución y cómo María Magdalena se convirtió en el símbolo más poderoso de la resistencia contra la opresión patriarcal. Esta es una historia que conecta directamente con la filosofía liberadora de Spinoza y que revela cómo la verdad siempre encuentra una manera de emerger, sin importar cuán poderosas sean las fuerzas que se alinean para suprimirla. Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo y a qué hora? Escríbelo en los comentarios. Me fascina saber que tenemos una comunidad global buscando la verdad. Y por favor, comparte este video con al menos un amigo que necesite conocer esta realidad oculta. La verdad no debe quedarse en silencio. ¿Te imaginas vivir en una época donde poseer ciertos libros podía costarte la vida? Donde leer las palabras equivocadas te convertía automáticamente en un hereje condenado a la hoguera? Esa era la realidad de los primeros siglos del cristianismo, cuando las autoridades eclesiásticas libraron una guerra sistemática contra cualquier texto que desafiara su versión oficial de la fe. Pero aquí viene lo extraordinario. A pesar de todos los intentos de destrucción, algunos de estos textos prohibidos sobrevivieron. Y cuando finalmente fueron descubiertos en el siglo XX, revelaron una verdad que cambiaría para siempre nuestra comprensión del cristianismo primitivo y del papel de María Magdalena en la historia de la humanidad. Los textos prohibidos, una biblioteca enterrada en el desierto. El 1945 fue un año que cambió el mundo de muchas maneras. Mientras Europa se recuperaba de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en el desierto egipcio estaba a punto de ocurrir un descubrimiento que revolucionaría nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman estaba cavando cerca de la localidad de Nag Hammadi cuando su pala golpeó algo duro. ¿Puedes imaginar su sorpresa cuando descubrió una jarra de cerámica sellada, cuidadosamente enterrada en una gruta? Dentro de esa jarra había 12 códices de papiro encuadernados en piel y los restos de un 13º. Estos manuscritos habían estado esperando en la oscuridad durante más de 1500 años, preservando secretos que las autoridades eclesiásticas habían intentado borrar para siempre. ¿Pero qué contenían estos textos que los hacía tan peligrosos?
Los manuscritos de Nag Hammadi incluían evangelios completos que presentaban versiones del cristianismo radicalmente diferentes a la narrativa oficial. Entre ellos estaba el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás y docenas de otros textos que habían sido declarados heréticos y condenados a la destrucción. La historia de cómo estos textos llegaron a estar enterrados en el desierto es fascinante y revela la brutalidad de la persecución religiosa en los primeros siglos del cristianismo. En el año 367 d.C., el obispo Atanasio de Alejandría emitió un decreto prohibiendo todas las escrituras no aprobadas por la Iglesia Central II. Este decreto no era una simple recomendación, era una orden de destrucción masiva que amenazaba con la excomunión y la muerte a cualquiera que poseyera estos textos. ¿Te das cuenta de lo que esto significaba? Las autoridades eclesiásticas no se conformaban con establecer su propia versión de la verdad. Querían eliminar físicamente cualquier evidencia de que hubieran existido versiones alternativas. Era un intento sistemático de reescribir la historia, de crear una narrativa única y controlada sobre los orígenes del cristianismo. Pero algunos monjes valientes del monasterio de San Pacomio, cerca de Nag Hammadi, se negaron a destruir estos textos preciosos. En lugar de quemarlos, como ordenaba el decreto, los copiaron cuidadosamente y los enterraron en el desierto, esperando que algún día futuro pudieran ser redescubiertos. ¿No te parece extraordinario este acto de resistencia? Estos monjes arriesgaron sus vidas para preservar textos que consideraban demasiado valiosos para ser destruidos. El Evangelio de María Magdalena, uno de los textos más importantes encontrados en Nag Hammadi, presenta una imagen de esta mujer extraordinaria que contradice completamente la narrativa oficial de la prostituta arrepentida. En este Evangelio, María Magdalena aparece como la discípula más cercana a Jesús, la receptora de enseñanzas especiales que no fueron compartidas con los otros apóstoles. Pero ¿qué dice exactamente este evangelio que lo hacía tan peligroso para las autoridades eclesiásticas? El texto comienza después de la resurrección de Jesús, cuando los discípulos se encuentran desorientados y aterrorizados. Tienen miedo de salir a predicar porque temen que los maten como mataron a Jesús. Es en este momento de crisis cuando María Magdalena emerge como la líder natural del grupo 3. No lloréis y no os entristezcáis. No vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá, les dice María a los discípulos aterrorizados. ¿Te das cuenta del poder de liderazgo que esto revela? Mientras los hombres se paralizan por el miedo, es María quien toma la iniciativa, quien proporciona consuelo y dirección. Pero la parte más revolucionaria del Evangelio viene cuando Pedro le pide a María que comparta las enseñanzas especiales que había recibido de Jesús, las palabras del Salvador que ella había escuchado y ellos no, dice el texto 3. María responde: «Lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré». ¿Puedes imaginar lo que esto significaba en el contexto de una sociedad patriarcal? María Magdalena no solo tenía acceso a enseñanzas que los apóstoles masculinos no habían recibido, sino que tenía la autoridad para interpretarlas y transmitirlas. Era, en el sentido más literal, una maestra espiritual con autoridad propia. El Evangelio continúa describiendo una visión que María tuvo de Jesús, llena de enseñanzas gnósticas sobre la naturaleza del alma y el camino hacia la liberación espiritual. Pero lo más impactante es la reacción de algunos de los apóstoles masculinos a su testimonio. Andrés dice: «No sé lo que piensan los demás, pero estas cosas me parecen muy extrañas y parece que nos está contando enseñanzas diferentes a las del Salvador». Y luego viene la objeción más reveladora de Pedro. ¿Habría Jesús hablado en privado con una mujer en lugar de abiertamente con nosotros? ¿Él la prefería a nosotros? Esta pregunta revela exactamente lo que estaba en juego: la autoridad espiritual de las mujeres y el desafío que representaba para la estructura patriarcal emergente.
Pero ¿sabes qué es lo más extraordinario de este intercambio? Que María Magdalena tenía defensores entre los apóstoles. Mateo, llamado Leví en este texto, responde a Pedro con palabras que deberían estar grabadas en la historia. Pedro, siempre fuiste impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El Evangelio termina con Mateo decidiendo predicar el Evangelio según María. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Había una tradición cristiana alternativa que reconocía la autoridad espiritual de María Magdalena y que estaba dispuesta a seguir sus enseñanzas en lugar de las interpretaciones patriarcales de Pedro. El Evangelio de Felipe, la compañera espiritual. Pero el Evangelio de María no era el único texto que presentaba una imagen revolucionaria de María Magdalena. El Evangelio de Felipe, otro de los textos encontrados en Nag Hammadi, proporciona evidencia aún más impactante sobre su papel en el cristianismo primitivo. Este Evangelio, escrito probablemente en los siglos XIII, presenta a María Magdalena como la compañera de Jesús, utilizando una palabra copta que puede significar tanto pareja espiritual como compañera íntima. El texto dice: 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor, su madre María, la hermana de esta y Magdalena, a quien se designa como su compañera. ¿Te das cuenta de la importancia de esta afirmación? María Magdalena no es presentada como una seguidora casual o una beneficiaria de la misericordia divina. Es descrita como una de las 3 mujeres más importantes en la vida de Jesús, junto con su madre y su tía, y más específicamente es identificada como su compañera, un término que implica una relación especial y privilegiada. El Evangelio de Felipe va aún más lejos en su descripción de la relación entre Jesús y María Magdalena. En uno de los pasajes más controvertidos, el texto dice que Jesús la besaba frecuentemente y que la amaba más que a todos los discípulos. Cuando los otros discípulos le preguntan por qué la ama más que a ellos, Jesús responde: ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? 6. ¿Pero qué significa realmente este pasaje? Algunos han interpretado esto como evidencia de una relación romántica entre Jesús y María Magdalena, pero los estudiosos más serios sugieren una interpretación más profunda. En el contexto gnóstico del Evangelio, el amor de Jesús por María Magdalena representa su reconocimiento de que ella había alcanzado un nivel superior de comprensión espiritual. Jesús está diciendo, en efecto, que ama a María Magdalena más porque ella comprende mejor sus enseñanzas. Es una declaración sobre autoridad espiritual, no sobre romance, y desafía a los otros discípulos a alcanzar el mismo nivel de comprensión que María había logrado. Esta interpretación se vuelve aún más clara cuando consideramos otros pasajes del Evangelio de Felipe que describen a María Magdalena como un símbolo de sabiduría. En la tradición gnóstica, la sabiduría, Sofía, era considerada la más alta de las virtudes espirituales, y María Magdalena era vista como su encarnación humana. Pero ¿por qué estos textos fueron considerados tan peligrosos que tuvieron que ser enterrados en el desierto? La respuesta revela una de las luchas de poder más importantes en la historia del cristianismo primitivo. Los evangelios apócrifos presentaban una versión del cristianismo que era fundamentalmente igualitaria, donde las mujeres podían tener autoridad espiritual igual o superior a la de los hombres. Esta visión era incompatible con la estructura patriarcal que la Iglesia institucional estaba construyendo. Si María Magdalena era realmente la discípula más cercana a Jesús, si había recibido enseñanzas especiales, si tenía autoridad para interpretar y transmitir el mensaje cristiano, entonces las mujeres tenían un precedente bíblico para reclamar roles de liderazgo en la Iglesia. Y eso era exactamente lo que las autoridades eclesiásticas no podían permitir. La exclusión de las mujeres del sacerdocio, de la autoridad teológica, de la interpretación de las Escrituras, dependía de la narrativa de que Jesús había elegido solo a hombres como sus sucesores espirituales.
Los evangelios apócrifos demolían completamente esta narrativa, la resistencia histórica, cómo la verdad sobrevive a la persecución. La historia de cómo estos textos sobrevivieron a siglos de persecución es una de las historias más extraordinarias de resistencia en la historia humana. No fue solo una cuestión de preservar pergaminos y papiros, fue una lucha épica entre dos visiones completamente diferentes del cristianismo y del papel de las mujeres en la sociedad. La persecución de los textos heréticos comenzó muy temprano en la historia del cristianismo. Ya en el siglo II, los líderes de la Iglesia institucional estaban identificando y condenando textos que consideraban peligrosos para la ortodoxia emergente. Ireneo de León, uno de los primeros cazadores de herejes, escribió extensamente contra los evangelios gnósticos, argumentando que solo los 4 evangelios canónicos eran auténticos 7. ¿Pero qué hacía que estos textos fueran tan amenazantes? La respuesta va mucho más allá de las diferencias teológicas. Los evangelios apócrifos presentaban un modelo de cristianismo que era fundamentalmente democrático y igualitario. En lugar de una jerarquía rígida, controlada por hombres, proponían comunidades donde la autoridad espiritual se basaba en la sabiduría y la comprensión, no en el género o la posición institucional. La persecución se intensificó dramáticamente en el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Paradójicamente, la legalización del cristianismo llevó a una mayor intolerancia hacia las versiones alternativas de la fe. El emperador Constantino y sus sucesores necesitaban una versión unificada del cristianismo que pudiera servir como ideología estatal, y los textos que presentaban múltiples interpretaciones de la fe cristiana se convirtieron en obstáculos para este proyecto político. 8. El decreto de Atanasio en 377 d.C. fue solo el comienzo de una campaña sistemática de destrucción. Los textos heréticos no solo fueron prohibidos, fueron activamente buscados y quemados. Los copistas que se atrevían a preservarlos enfrentaban la excomunión, el exilio e incluso la muerte. Pero ¿cómo lograron algunos de estos textos sobrevivir a esta persecución implacable? La respuesta revela la extraordinaria valentía de individuos y comunidades que se negaron a permitir que la verdad fuera completamente suprimida. En monasterios remotos, en bibliotecas privadas, en comunidades clandestinas, copistas valientes continuaron preservando estos textos preciosos. La biblioteca de Nag Hammadi es solo el ejemplo más famoso de esta resistencia. Los monjes que enterraron estos textos en el desierto sabían que estaban arriesgando sus vidas, pero consideraban que la preservación de estas enseñanzas era más importante que su seguridad personal. Era un acto de fe en el futuro, una creencia de que algún día la humanidad estaría lista para estas verdades. Y tenían razón. Cuando los manuscritos de Nag Hammadi fueron finalmente descubiertos en 1945, llegaron en el momento perfecto de la historia. El mundo estaba emergiendo de una guerra devastadora que había demostrado los peligros del autoritarismo y la intolerancia. Había una nueva apertura hacia perspectivas alternativas, una disposición a cuestionar narrativas oficiales que habían sido aceptadas sin cuestionamiento durante siglos. El impacto del descubrimiento fue inmediato y revolucionario. Los académicos se dieron cuenta de que habían estado estudiando solo una fracción de la literatura cristiana primitiva. Los evangelios apócrifos revelaron que el cristianismo de los primeros siglos era mucho más diverso, más democrático y más igualitario de lo que nadie había imaginado. Pero ¿qué significaba esto específicamente para nuestra comprensión de María Magdalena? Los textos de Nag Hammadi proporcionaron evidencia textual directa de que María Magdalena había sido una figura central en el cristianismo primitivo, no una figura marginal, como la tradición posterior había sugerido. Era la Apostola Apostolorum, la apóstola de los apóstoles, la primera proclamadora del mensaje cristiano.
Esta evidencia textual se combinó con una nueva metodología académica que aplicaba técnicas críticas modernas al estudio de los textos antiguos. Los académicos comenzaron a distinguir entre las capas históricas de los evangelios, identificando qué elementos reflejaban las enseñanzas originales de Jesús y qué elementos habían sido añadidos por comunidades posteriores para servir a sus propios intereses. Cuando se aplicó esta metodología crítica a los textos sobre María Magdalena, los resultados fueron devastadores para la narrativa tradicional. No había evidencia textual sólida para la identificación de María Magdalena con la prostituta arrepentida. Esta identificación había sido impuesta por autoridades posteriores, especialmente por el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, sin ninguna base en los textos originales. El legado moderno, María Magdalena como símbolo de liberación. El redescubrimiento de la verdadera historia de María Magdalena no fue solo un evento académico, se convirtió en un catalizador para movimientos sociales y espirituales que buscaban crear un mundo más justo e igualitario. Las mujeres que habían sido excluidas del liderazgo religioso durante siglos encontraron en María Magdalena un modelo poderoso de autoridad espiritual femenina. La teología feminista cristiana adoptó a María Magdalena como su figura central, utilizando su ejemplo para argumentar que las mujeres tenían derecho bíblico al liderazgo religioso. 10. Si Jesús había confiado a una mujer la responsabilidad de proclamar su resurrección, si había compartido enseñanzas especiales con una discípula femenina, si había reconocido la autoridad espiritual de María Magdalena, entonces la exclusión de las mujeres del sacerdocio no tenía justificación bíblica. Pero el impacto de María Magdalena se extendió más allá de los círculos religiosos. Absolutamente. Se convirtió en un símbolo para cualquier movimiento que buscara recuperar voces silenciadas por la historia oficial. Su historia demostró que las narrativas dominantes no siempre reflejan la verdad histórica, que las versiones oficiales de los eventos pueden ser construcciones interesadas, diseñadas para servir a estructuras de poder específicas. Esta comprensión tuvo implicaciones profundas para cómo entendemos no solo la historia religiosa, sino la historia en general. Si las autoridades eclesiásticas pudieron transformar exitosamente a una líder espiritual en una prostituta arrepentida, ¿qué otras manipulaciones históricas hemos aceptado sin cuestionamiento? ¿Cuántas otras voces han sido silenciadas, distorsionadas o completamente borradas de los registros históricos? La metodología crítica que Spinoza había desarrollado en el siglo XVII para analizar textos religiosos se convirtió en una herramienta esencial para este trabajo de recuperación histórica. Los académicos modernos aplicaron técnicas spinozianas para distinguir entre los elementos auténticos de los textos antiguos y las interpolaciones posteriores diseñadas para servir a intereses políticos o ideológicos. Esta metodología reveló que la manipulación de la figura de María Magdalena no era un caso aislado, era parte de un patrón más amplio de supresión sistemática de la autoridad femenina en la tradición cristiana. Otras figuras femeninas importantes, como Priscila, Febe y Junia, también habían sido marginalizadas o reinterpretadas para minimizar su importancia. 11. El trabajo de académicas como Elizabeth Schussler Fiorenza, Elaine Pagels y Jane Schaberg no solo recuperó la historia de estas mujeres, desarrolló nuevas metodologías para identificar y corregir los sesgos patriarcales en los textos históricos. Su trabajo demostró que era posible reconstruir una historia más completa y honesta del cristianismo primitivo, una historia que incluía las contribuciones de las mujeres que habían sido sistemáticamente borradas. Pero ¿cuál fue la reacción de las autoridades religiosas tradicionales a estos descubrimientos? Como era de esperarse, hubo resistencia significativa.
Muchos líderes religiosos argumentaron que los evangelios apócrifos eran textos tardíos y no confiables, que no podían ser utilizados para cuestionar la tradición establecida. Algunos llegaron al extremo de argumentar que el redescubrimiento de estos textos era parte de una conspiración secular para socavar la autoridad de la Iglesia XII. Esta resistencia reveló exactamente lo que estaba en juego. No era solo una cuestión de precisión histórica, era una lucha por el poder y la autoridad en el mundo contemporáneo. Si María Magdalena era realmente una líder espiritual legítima, si las mujeres habían tenido autoridad en el cristianismo primitivo, entonces la exclusión contemporánea de las mujeres del liderazgo religioso perdía su justificación teológica. Pero la verdad, como había predicho Spinoza, tenía una fuerza propia que eventualmente superaría toda resistencia. Los descubrimientos académicos sobre María Magdalena continuaron acumulándose, proporcionando una imagen cada vez más clara de su verdadero papel en el cristianismo primitivo. Incluso algunas iglesias tradicionales comenzaron a reconocer que la identificación de María Magdalena con la prostituta arrepentida había sido un error histórico. En 1969, la Iglesia Católica Romana oficialmente separó a María Magdalena de la figura de la prostituta arrepentida en su calendario litúrgico. En 2016, el Papa Francisco elevó la conmemoración de María Magdalena al nivel de fiesta, reconociendo su importancia como apóstola de los apóstoles. Aunque estos cambios fueron limitados y no abordaron completamente las implicaciones de los descubrimientos académicos, representaron un reconocimiento oficial de que la narrativa tradicional había sido problemática. La lección eterna, la verdad como fuerza liberadora. La historia de María Magdalena y los textos prohibidos nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad y la resistencia humana. A pesar de todos los intentos de las autoridades por controlar las narrativas, por suprimir evidencias inconvenientes, por reescribir la historia para servir a sus intereses, la verdad tiene una tendencia natural a emerger. Esta emergencia no es automática ni inevitable. Requiere la valentía de individuos que están dispuestos a arriesgar todo para preservar la verdad. Requiere la dedicación de académicos que aplican metodologías críticas rigurosas para distinguir los hechos de las construcciones interesadas. Requiere la participación de comunidades que valoran la verdad por encima de la comodidad de las narrativas familiares. Pero ¿qué podemos aprender específicamente de la metodología que permitió el redescubrimiento de la verdadera historia de María Magdalena? Primero, la importancia de buscar fuentes primarias en lugar de depender de interpretaciones de segunda mano. Los evangelios apócrifos proporcionaron evidencia textual directa sobre el papel de María Magdalena, que contradecía completamente las narrativas posteriores. Segundo, la necesidad de aplicar análisis crítico a todas las narrativas, especialmente aquellas que sirven a intereses de poder específicos. La transformación de María Magdalena no ocurrió por casualidad. Sirvió a los intereses de una estructura eclesiástica patriarcal que necesitaba eliminar modelos de autoridad espiritual femenina. Tercero, la importancia de considerar múltiples perspectivas y fuentes alternativas. Durante siglos, la historia de María Magdalena fue contada exclusivamente desde la perspectiva de las autoridades eclesiásticas masculinas. Los evangelios apócrifos proporcionaron perspectivas alternativas que revelaron aspectos de la historia que habían sido completamente suprimidos. Cuarto, la necesidad de estar dispuestos a revisar nuestras creencias cuando nueva evidencia contradice narrativas establecidas. El redescubrimiento de la verdadera historia de María Magdalena requirió que académicos y creyentes estuvieran dispuestos a cuestionar tradiciones que habían sido aceptadas durante más de 1000 años. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de esta historia para nuestro mundo contemporáneo? Vivimos en una época donde el control de las narrativas sigue siendo una herramienta poderosa para mantener estructuras de poder. Los medios de comunicación, las instituciones educativas, las autoridades políticas y religiosas
Todos tienen intereses en promover ciertas versiones de la realidad mientras suprimen otras. La historia de María Magdalena nos enseña que debemos ser eternamente vigilantes de estas manipulaciones narrativas. Debemos desarrollar las herramientas críticas necesarias para distinguir la verdad de la propaganda, los hechos de las construcciones interesadas. Debemos estar dispuestos a buscar fuentes alternativas, a cuestionar narrativas oficiales, a considerar perspectivas que han sido marginalizadas o suprimidas. Más importante aún, debemos estar dispuestos a actuar sobre la base de lo que descubrimos. Los monjes que enterraron los textos de Nag Hammadi no se conformaron con conocer la verdad. Arriesgaron sus vidas para preservarla para futuras generaciones. Los académicos modernos que redescubrieron la historia de María Magdalena no se conformaron con hacer descubrimientos académicos. Trabajaron para cambiar las narrativas públicas y las estructuras institucionales. La verdad sin acción es impotente. El conocimiento sin aplicación es estéril. La historia de María Magdalena nos desafía no solo a buscar la verdad, sino a vivir de acuerdo con lo que descubrimos, a trabajar para crear un mundo que refleje nuestros valores más profundos de justicia, igualdad y libertad. En última instancia, la historia de María Magdalena es una historia sobre el poder transformador de la verdad. Cuando rasgamos los velos de la manipulación y la distorsión para contemplar los hechos en su desnuda realidad, no solo corregimos errores del pasado, abrimos nuevas posibilidades para el futuro. Descubrimos que las estructuras que parecían inmutables son en realidad construcciones humanas que pueden ser cambiadas. Encontramos modelos alternativos de organización social que pueden inspirar nuevas formas de vivir juntos. La verdadera María Magdalena, la líder espiritual, la maestra, la apóstola de los apóstoles, no es solo una figura histórica, es un símbolo de lo que es posible cuando nos liberamos de las limitaciones impuestas por narrativas restrictivas. Su historia nos recuerda que cada generación tiene la oportunidad de redescubrir verdades que han sido ocultadas, de recuperar voces que han sido silenciadas, de crear nuevas posibilidades para la dignidad y la libertad humanas. Esta es la lección final de los textos prohibidos y la resistencia histórica. La verdad es más poderosa que cualquier mentira, por más elaborada que sea. Puede ser suprimida temporalmente, distorsionada por intereses particulares, enterrada en el desierto por siglos, pero siempre encuentra una manera de emerger, de manifestarse, de reclamar su lugar en la conciencia humana. Y cuando lo hace, como en el caso de María Magdalena, no solo ilumina el pasado, transforma el presente y libera el futuro. Porque la verdad no es solo información, es una fuerza liberadora que nos permite ver más allá de las limitaciones del momento presente hacia las posibilidades infinitas de lo que podríamos llegar a ser.